Hola, soy un turista en Krypton y sí, he podido al final. Estamos hoy sábado con mis películas de superhéroes, sábado de cine de superhéroes. Em, Como bien os dije, hoy empezamos una nueva serie de películas de un nuevo personaje de Marvel. Hoy empezamos con las películas de Thor. Em, los que me conocéis sabéis que Thor es mi personaje favorito de Marvel. Es un personaje que llevo muchísimos años coleccionando de forma regular. em, y es un personaje que me flipa. Me gusta mucho el tema, la mitología nórdica, el tema de los vikingos y tal. Y es un personaje que siempre me ha fascinado. Desde el diseño de Jack Kirby, de hecho el diseño clásico de Jack Kirby de Thor, Thor, su creación, me parece maravilloso. Es más, lo llevo tatuado en mi brazo, ese Thor, porque ya os digo que es un personaje que me gusta muchísimo. Y me gusta muchísimo en solitario, me gusta muchísimo con los Vengadores y es un personaje que eh, la gente está quizá más acostumbrada a leerlo dentro del grupo de Vengadores, pero sí que es cierto que tiene historias individuales muy muy buenas, tiene arcos argumentales en cómics que son de lo mejor que se ha hecho en Marvel en muchísimos años, en Marvel Comics. Y toda la etapa de Jason Aaron, bueno, el Carnicero de Dioses, todo lo de Thor, Jane Foster, o sea, Thor Diosa del Trueno. O sea, tiene una etapa en cómic espectacular. Y bueno, ahora ya nos tocaba traer las películas de Thor. No las voy a traer todas, de hecho, eh, me fue desencantando bastante conforme pasaban las películas, esta adaptación del UCM de Thor. Sí que es cierto que igual en las pelis de Vengadores me gustó más eh, haciendo ese papel coral de equipo, pero en sus películas individuales para mí fueron de más a menos. Siendo, por ejemplo, esta primera película que os traigo, este Thor, que es del año 2011, una película incluso un poco más seria, un poco más con el tono de su director, con el tono del director que hizo esta película, que no es otro que Kenneth Branagh, que es un director que es muy de drama, muy teatral, muy, bueno, un tono muy diferente a lo que luego se iría convirtiendo este Thor, ¿no? Igual aquí en esta película vemos a ese Thor más vikingo, vemos a ese Thor más mitológico, más nórdico, como os digo, ¿no? Más ese Asgard tan rimbombante, tenemos a Freya, tenemos a Odín, tenemos a Loki, tenemos a Heimdall, es que tenemos todos los elementos de ese Thor tan clásico que luego quizás sí que esa esencia se fue perdiendo conforme pasaban las películas suyas en solitario, donde ya, por ejemplo, en Thor Ragnarok ya la cosa me dejó ya de hacer gracia y Love and Thunder ya de esa ni siquiera os voy a hablar porque me parece la peor película que he visto y creo que sí, bueno, igual Superman 2025 también fue una decepción bastante grande para mí, bastante grande. Creo que ya venía con el culo un poco escocido de Thor Love and Thunder, que me parece una ridiculez y una vergüenza de película. Y sobre todo una degradación del personaje que muy bien lo tendrán que hacer para volver a darle epicidad y volver a convertirlo en un personaje relevante y un personaje potente. Porque después de esa película me parece que lo van a tener difícil. Pero bueno, volvamos a Thor 2011. Es una película, como os digo, que se estrenó el 6 de mayo en Estados Unidos, 6 de mayo de 2011, con una duración de 115 minutos, producida por Marvel Studios. De hecho, esta película se sitúa en el UCM entre Iron Man 2 y el Capitán América, el primer Vengador, la primera película de origen del Capitán América. Esto es otra película de origen. Ya visteis que tuvimos la película de origen de Iron Man, tuvimos la de Thor, tuvimos la de Capitán América y excepto, por ejemplo, el origen de Hulk, que no podían hacer película individual, bueno, los demás personajes, eh, hemos tenido Spider-Man, hemos tenido Doctor Extraño, bueno, de los que se han podido hacer y han habido películas individuales, incluso tuvimos uno de Viuda Negra, pues hemos tenido todas esas películas y esta, pues, fue la primera película de Thor,
fue la única dirigida por Kenneth Branagh. Y bueno, tenemos el cast, la presentación de Chris Hemsworth como Thor, que personalmente es un cast perfecto, perfecto. Aunque aquí lo veamos con esa peluca tan mala y esas cejas teñidas, luego eso lo recondujeron un poquito, pero bueno, tenemos a un Thor muy, muy, como os digo, muy arrogante, muy vikingo, muy... esa esencia, ¿no?, del personaje. Tenemos a Tom Hiddleston, que es Loki, y cuando digo Tom Hiddleston es Loki, es que es Loki. Es que siempre hablamos de eso, ¿no? De actores que han nacido para hacer ese personaje. A mí el Loki de Tom Hiddleston me parece excepcional, porque veo a Loki siempre, siempre, en todas las películas en las que sale y aparece, siempre lo ves. Tenemos a Natalie Portman como Jane Foster. Eh, es, es el recurso amoroso de Thor. Bueno, todos sabemos, ¿no?, ya a estas alturas quién es Jane Foster y lo que llegó a ser Jane Foster, ¿no? Y Natalie Portman me parece que lo hace muy bien. Tenemos, por ejemplo, también a Clark Gregg haciendo de Coulson, del detective Coulson, de S.H.I.E.L.D., que luego lo vimos en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. Es un personaje con muchísimo desarrollo y también un personaje que nos gustó mucho en Avengers, en Vengadores, como, bueno, nos resultó muy, muy, muy guay ese papel y como, no sé, bastante tierno y le echaremos de menos a Phil Coulson. Luego, por ejemplo, tuvimos a Anthony Hopkins como Odín, grandísimo Odín, un gran Odín. Tenemos a René Russo como Freya, la madre de Thor. Y luego, por ejemplo, tenemos a los tres guerreros, más tenemos a Lady Sif, que es Jamie Alexander, que también lo vimos en Agentes de S.H.I.E.L.D., a Ray Stevenson, una pena lo de Ray Stevenson, la verdad, haciendo de Volstagg, que también lo habíamos visto como Punisher, o lo habíamos visto en la serie de Ahsoka también, como Byron Skull. Tenemos a Idris Elba como Heimdall, que es un personaje súper, súper importante, tanto en la mitología de Thor, en los cómics, como aquí, porque es el guardián del Bifrost, del puente arcoíris, y es el que lo ve todo. Y bueno, pues tenemos a todos estos personajes, esta presentación de personajes, todos personajes muy, muy, muy míticos y muy de esa mitología, ¿no? Muy, muy sacados del cómic, todos muy bien representados, muy bien. La película, a mucha gente le parecía, o le pareció lenta, o le pareció, no sé, un poco sosa, pero bueno, siendo una película de origen, me parece muy bien cómo representan a Thor, y cómo lo representan de esa manera que es tan, tan sobrado, es un dios nórdico, un vikingo, ¿no? Él hace lo que quiere, él no acepta órdenes de nadie, y cómo el día de su coronación, en la que ha de ser el rey de Asgard, cómo hay esa incursión, ¿no?, de los gigantes de hielo, cómo se te explican, ¿no?, todo el tema de... no quiero destripar demasiado el guión, no quiero la sinopsis, pero bueno, por encima hay eso. Luego él va a Jotunheim, pese a que Odín le dice que no, y bueno, y es despojado de sus poderes, despojado de su martillo, de su Mjolnir, y enviado a la Tierra, a Nuevo México, donde allí conoce a Jane Foster, ¿no?, que es alguien que estudia los astros y los fenómenos meteorológicos y bueno, y las estrellas. Y cómo ese Thor sin poderes, despojado de su dignidad, va a buscar a Mjolnir, no lo puede levantar porque no es digno, porque tiene que demostrar a Odín que es digno de portar al Mjolnir, de ser el rey de Asgard, y cómo vemos ese cambio, ¿no?, en Thor, y cómo va cambiando de ser tan arrogante a comprender, ¿no?, lo que significa ser el rey de Asgard. Bueno, tenemos una pelea en la Tierra con el Destructor. Bueno, es una película que quizá le falta un poco de acción, pero para mí es una muy buena película de origen. A mí es una película que me gusta muchísimo, es una película que siempre veo, si la dan la veo, o si me la tengo que poner un día, hostia, voy a ver Thor, porque me parece diferente a las demás, me parece una, como os digo, una propuesta muy distinta de las películas del UCM, de estas películas de origen, y me parece una película muy rescatable. Yo os traigo dos formatos, la tengo en dos formatos. Esta es el formato DVD, que es muy simple,
una gran aventura épica con grandes interpretaciones, dijo el ABC, por ejemplo. Y bueno, como os digo, es una muy simple. Esta es una edición muy simple. También, por ejemplo, recalcar vemos aquí un fotograma de la película. Es la primera película y la única que vemos a Thor con el casco alado, tal cual lo porta en los cómics. Luego sí que es verdad que en Ragnarok lo vemos con un casco también, pero no es el casco alado que sale en esta película, que es la interpretación más clásica que se puede hacer del personaje. Luego también os traigo la versión en Blu-ray, que lleva Blu-ray y DVD. O sea, el DVD lo tengo repetido, también es una edición bastante básica, pero bueno, tengo dos ediciones en DVD y la edición en Blu-ray. Yo tengo que decir que siento debilidad por este personaje. Es, como os digo, mi personaje favorito de Marvel y uno de mis personajes favoritos del mundo del cómic, junto con Superman, que es el más. Y luego pues tengo a Thor y tengo a Lobo, que son los personajes que más me gustan. Y bueno, ya sabéis, Motorista Fantasma, Lobezno, en esa terna, pero Thor para mí está solo, única y exclusivamente por detrás de Superman. Es un personaje que me flipa y del que sigo coleccionando a día de hoy. Y entonces, para mí esta película es una película, yo le pondría un 7,5, un 8 tranquilamente. Thor el mundo oscuro también me parece una muy muy buena película, muy muy buena película, que será la que os traiga la semana que viene. Pero como os digo, Thor, primera película del personaje, película ya del universo UCM, por detrás de Iron Man 2 y por delante de Capitán América Primer Vengador. Y nada, espero que os guste la reseña, os leo en comentarios qué os parece a vosotros, si os gusta, si os parece demasiado rimbombante la película, si os parece más de lo que da, si os aburre, si os falta acción, o si os gusta este origen de Thor, esta primera película de Chris Hemsworth como Thor. Os leo en comentarios, nos vemos mañana con mis cómics favoritos, que tengáis un buen fin de semana. Chao, chao.